carta a los Filipenses, capítulo 3. No olviden, hermanos, que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo estando en prisión y bajo circunstancias difíciles. Él expresa a todos los creyentes que se puede estar gozoso en medio de la adversidad. Podemos tener gozo en medio de la adversidad. Este es el propósito de esta carta, establecer este gozo en medio de la adversidad. Y lo que hace Pablo precisamente es enseñarnos a todos, hermanos, a vivir una vida bajo el gozo en medio de la adversidad. Ahora vamos a ver, hermanos, en el capítulo 3, la siguiente parte de nuestro capítulo, versículos 4 al 11, y vamos a ver bajo estos versículos 4 al 11 el falso valor de tratar, hermanos, de encontrarnos a nosotros mismos. El falso valor de tratar de encontrarnos a nosotros mismos. Una de las virtudes, podríamos decir, casi desaparecidas y ya no muy practicadas, es la de preocuparse por las demás personas. Es una virtud, hermanos, porque es una virtud cristiana. Saber lo que le está pasando a un hermano, a alguien, tratar de ayudarle, incluso no creyentes, gente de nuestro alrededor, gente que está alrededor nuestro, mucha gente con necesidad. Y una gran virtud, hermanos, es tratar de observar, de ver y tratar de ayudar de acuerdo a nuestras posibilidades que tenemos. Mucha gente no quiere a veces nuestra ayuda, eso lo entendemos. A veces tú ofreces a alguien ayudarle y la gente dice no, a pesar de que sí lo necesitan. A pesar de que alguien requiere, mucha gente no quiere nuestra ayuda. A veces también sucede esto en la iglesia. Hay gente que tiene necesidad y ya sea que a veces por pena o simplemente porque les es molesto reconocer que necesitan ayuda, no aceptan la ayuda. En todo caso, no creo que en ninguna de las dos condiciones, sea por pena o sea por molestia, eso demerite que tú o yo no ofrezcamos y que no estemos dispuestos a hacer algo por ellos. Así que, hermanos, una de las condiciones que hoy día vemos en nuestra sociedad está regida por el deseo y la preocupación solamente de uno mismo. A la ocasión pasada estudiamos el ensimismamiento. ¿Cómo me preocupo por mí mismo? ¿Cómo soy yo el primero, mis deseos, mi posición, mi opinión, mis necesidades? Y una de las condiciones que hoy rigen, hermanos, en nuestra sociedad y que lamentablemente ha traspasado a nuestras iglesias en el ámbito cristiano es ese ensimismamiento, el pensar solamente en sí mismo. Y parece ser, hermanos, que hoy día la filosofía y la psicología se preocupan más porque podamos nosotros encontrarnos a nosotros mismos. Tratar de que te encuentres a ti mismo. Se preocupa uno más o preocuparse más uno por sí mismo para poder conocernos mejor, para poder saber nuestras necesidades, para saber qué nos está pasando. Dicen, bueno, necesitas encontrarte a ti mismo. Este proceso psicológico de encontrarse a sí mismo es una preocupación para muchas personas. Incluso he escuchado a creyentes darles este consejo: no, lo que tú necesitas es encontrarte a ti mismo, saber quién eres, cómo estás. Y hermanos, este tipo de psicología que ha penetrado en el ámbito cristiano ha llegado incluso a ser hasta para algunos una necesidad, que incluso no van a la Escritura, que incluso buscan la ayuda de personas, de profesionales en este asunto, a fin de satisfacer sus necesidades. Encontrarse a sí mismo. Por eso he llamado a este punto, hermanos, el falso valor de encontrarnos a nosotros mismos. ¿En qué consiste esto de encontrarnos a nosotros mismos? Un experto, un coaching que ayuda a personas a encontrarse a sí mismas, dice lo siguiente. Dice: demasiadas personas gastan su tiempo, es decir, su vida, en hacer cosas que no les llenan, en llamar la atención y satisfacer a personas que no les aportan ni verdaderamente les importan.
Está diciendo que gastamos mucha nuestra vida ayudando a personas. En muchas ocasiones, en nuestro foro interno, dice este mismo hombre, sabemos que estamos huyendo y que hay una incoherencia de fondo y que habría que dar una respuesta desde uno mismo. Buscamos aprobación y soluciones externas cuando tenemos que encontrarlas dentro de nosotros mismos. Si sumamos nuestro estresante ritmo de vida y la actual crisis de valores que estamos viviendo, detectamos que estamos perdiendo la conexión con nuestro yo, nos estamos perdiendo en nuestro yo, ya hemos roto nuestra conexión en nuestro yo más íntimo. Quizá ha llegado el momento, dice este hombre, de pensar por qué haces esto o por qué haces aquello. Quizá ha llegado el momento de despertar a la vida, de darle verdadero significado, de jugar a ganar y a no perder y de encontrarte realmente contigo mismo. Necesitamos, dice este hombre, encontrarnos a nosotros mismos para que nuestra vida tenga valor. Bueno, y yo lo que quiero hablar en esta noche, hermanos, con ustedes es que hay un falso valor de tratar de buscarnos a nosotros mismos. Esa idea de encontrarle con uno mismo surge de la suposición de que el hombre inherentemente es bueno. Esa suposición, hermanos, de encontrarnos a nosotros mismos parte de la idea de que el hombre inherentemente es bueno y que hay muchas cosas buenas dentro de nosotros, pero que necesitamos encontrarlas y meternos en nuestro yo interno a fin de que podamos encontrar esas cosas buenas para que podamos darle valor a nuestra vida. Así que lo que dicen hoy día la mayoría de personas que están bajo un humanismo como tal, dicen, necesitas encontrarte a ti mismo porque dentro de tu interior hay cosas muy buenas que necesitas encontrar y entonces le darás valor a tu vida. Pero la Biblia dice, hermanos, que si tú buscas en tu interior, en tu yo, que si tú buscas en tu foro interno, que si tú buscas dentro de ti, lo único que vas a encontrar ahí no es nada bueno. Es pudrición, es llaga, es todo lo malo que el hombre tiene. La Biblia dice todo lo contrario. El humanismo dice, busca en tu interior porque allí está todo lo bueno de ti. Porque creen que inherentemente el hombre es bueno. Pero la Biblia dice, no, dentro de tu interior, todo lo que verás es sucio y perverso. Porque ahí en nuestro corazón, en nuestro yo interno, está todo lo malo del hombre. Dice Marcos capítulo 7, versículo 20 al 23. Vean, hermanos, ¿qué dice? Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Sigan leyendo. Los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Así que la Biblia dice que si tú haces una búsqueda en tu interior para encontrarte a ti mismo, vas a encontrar a la peor persona que puedes encontrar. Esa introspección, esa búsqueda del yo, esa búsqueda de uno mismo que hoy pugna el humanismo, es simplemente encontrar a la peor persona que podías observar, porque de dentro de nosotros sale todo ese listado de cosas malas. Así que podrían decirme que yo soy un hombre con malos pensamientos, con adulterios, con fornicaciones, con homicidios, con hurtos, con avaricias, todo eso latente y dentro de mí, que en algún momento va a salir. Así que, hermanos, hay un falso valor en tratar de encontrarnos a nosotros mismos. Y quiero que veamos, hermanos, lo que el apóstol Pablo nos dice precisamente en nuestro capítulo 3. Vean, por favor, versículo 9. Dice, versículo 9, por favor, hermanos. Capítulo 3, versículo 9. Dice, leamos. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Vean, y ser hallado en Él. Y ser hallado en Él. Así que nos dice el apóstol Pablo que lo que el apóstol está buscando no es encontrarse a sí mismo, sino más bien ser hallado en Él. Él no busca encontrarse a sí mismo.
Él desea ser hallado en Él. Pablo está diciendo que lo que todo creyente debe de buscar en su vida no es a sí mismo, porque eso es lo peor de la vida de un hombre, sino lo que debe de buscar todo creyente es que sea encontrado por Dios en una unión con Jesucristo. El versículo dice una vez más, hermanos, y ser hallado en Él, y ser hallado en Él, no encontrarme a mí mismo. Yo quiero ser hallado en Él. La palabra en Él significa unido a Él. Así que lo que Pablo está diciendo que todo creyente debería de buscar es ser encontrado por Dios en unión con Jesucristo. El concepto, hermanos, de valor de la vida cristiana no se encuentra en lo que uno es. La vida cristiana no tiene valor por lo que yo soy, sino lo que somos en unión con Jesucristo. Hay un valor muy importante, hermanos, y muy especial, no en lo que hay en mí, sino lo que hay en mí en unión con Jesucristo. El valor de nuestra vida lo da precisamente Jesucristo. Porque si nuestra vida, hermanos, en este momento puede ser mencionada como una vida cristiana, entonces se debe juzgar a la luz de lo que es una vida cristiana. Y una vida cristiana solamente es posible cuando está en unión con Jesucristo. Y por esto es que el apóstol Pablo está diciendo que lo único que él está buscando y lo que él desea es ser encontrado, no encontrarse a sí mismo. Yo quiero ser encontrado y no encontrarme a mí mismo. Ahora, esta expresión, ser hallado, no necesariamente se refiere al día en que Jesucristo venga. Lo puede incluir. Cuando Jesucristo venga, yo quiero ser encontrado o hallado en unión con Jesucristo. Ni tampoco precisamente se refiere al tiempo de la muerte. Es decir, cuando me llegue el día de la muerte, yo quiero ser encontrado o hallado en unión con Jesucristo. Se puede aplicar bien esto. Pero más bien lo que el apóstol Pablo está diciendo, hermanos, aquí es que yo quiero ser hallado todos los días en unión con Jesucristo. Yo quiero que la gente observe de mí que estoy en unión con Jesucristo. Yo no estoy buscando encontrarme a mí mismo. Yo no quiero buscar el valor de mi vida. Yo no quiero buscarme a mí mismo, qué hay dentro de mí y qué tan bueno hay. No hay. Hermanos, hoy día tenemos tantos problemas con nuestros jóvenes y adolescentes que decimos, no sé qué pasa con ellos, no sé qué están esperando de la vida, no sé por qué están tan perdidos en esto y no pueden encontrarse a sí mismos. No deben encontrarse a sí mismos, porque si ellos buscan en sí mismos, buscarán lo peor, estará lo peor. Lo que ellos deben procurar es ser hallados en unión con Jesucristo. El valor de la vida de nuestros muchachos, de nuestros jóvenes y señoritas, está en virtud de que ellos se identifican con Cristo. Ustedes han visto, hermanos, dentro del ámbito general, a tantos jóvenes tan perdidos, hermanos. Hace unos días estaba yendo con mi esposa, fuimos a comprar unas cosas a un centro comercial aquí, y le digo acá, ¿qué cosas ve uno en tantos jóvenes? De pronto vi a una señorita que parecía una pintura así como de una muñeca así japonesa, así. Era un maquillaje que traía con un pelo y todo artificial completamente, que yo realmente pensé que era un maniquí. ¿Mande? Un anime, sí. Pero así vivo, ¿verdad? Era un maniquí, dije, pensé un maniquí. Y me quedé viendo cuando de repente vi que se volteó y se movió. Dije, no sé si es una persona, pero digo, están buscándose a sí mismos, encontrar una identidad, una búsqueda de sí mismos, una búsqueda dentro de sí para encontrarle valor a su vida. Están tan perdidos en la búsqueda que algo les haga resaltar, que algo les haga hacer, que les dé sentido a su vida, buscando cosas aquí, buscando cosas por allá. Cuando el creyente lo único que tiene que hacer, lo que nuestros hijos tienen que hacer es buscar su identidad en Cristo. Y Pablo dice, yo quiero ser hallado en Él. Yo quiero todos los días que mi vida tenga valor porque estoy unido a Cristo. Así que, hermanos, cuando alguien quisiera ver y saber de nosotros, quisiéramos ser encontrados o hallados en Cristo. No necesariamente cuando Él venga o cuando yo muera, sino todos los días en Cristo. El tiempo referente de estar hallado en Él es el tiempo de la vida aquí en la tierra. Cada vez que alguien
quiera saber lo que yo soy, cada vez que alguien quiere encontrar una causa por qué hago esto, y cada vez que alguien quiera darle un valor a mi vida, que sepa que ese valor está dado por mi unión con Jesucristo. Que somos encontrados de manera fácil y sencilla y visible en una unión con Jesucristo. Es decir, yo quiero ser hallado en unión con Él siempre. No mi unión con este mundo, no mi unión con la música de este mundo, ni con la moda de este mundo, que mi vida no cobre ese valor, ni tiene un significado por lo que me estoy uniendo a este mundo en sus cosas, sino en mi unión con Jesucristo. Quiero ser hallado en Él. Como Pablo decía finalmente, hermanos, en Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, estoy dando el tiempo, muy lento para que pongan ahí está, muy bien. Dice, porque bueno, leamos todo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, y la parte en la carne no se refiere a mi naturaleza pecaminosa. Lo que ahora vivo en la carne se refiere a mi vida aquí en la tierra. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo deseo que cuando la gente me vea a mí y quieran encontrarme en mí el significado de mi vida, el significado de las cosas que hago, el significado de las cosas por las cuales yo lucho, o peleo, o hago, o lo que hago, o mi cosa de mi vida, lo que la gente encuentre es una identificación con Cristo. Porque ya no vivo yo. Es Cristo quien vive en mí. Así que, hermanos, el falso valor de querer encontrarnos a nosotros mismos debe ser desechado de nosotros. No podemos ni deberíamos buscarnos a nosotros mismos. Deberíamos ser hallados en Él. Hallados en Él. Pero para que esto sea posible, hermanos, es necesario que desechemos entonces de nosotros todo aquello que no nos permite ser hallados en Él. Que son el objeto de la tentación de querer encontrarnos a nosotros mismos. Cosas que nosotros queremos darle valor para valorarnos nosotros mismos, para amarnos nosotros mismos y para apreciar lo que somos y lo que hacemos. Tenemos que desechar esas cosas, desecharlas, para que cuando alguien quiera encontrar el significado de mi vida, me halle unido a Cristo. Pablo usa una palabra en ese sentido, hermanos. Cuando habla de desechar y de quitar las cosas que nos estorban para que Cristo sea encontrado en nosotros, para que Cristo sea visible en nosotros, para que sea perfectamente sencillo y fácil y visible de ver mi unión con Jesucristo, Pablo usa una palabra para hablarnos de esto, del desecho, que es la palabra circuncisión. Vean el versículo 3, por favor, hermanos. Versículo 3. Dice, leamos, dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza. Miren, Pablo usa aquí un juego de palabras y de conceptos muy importantes. Él dice, hermanos, la veíamos la semana pasada, yo no me molesto en escribir ves y repetirles esto. Así que guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo, aquellos que quieren su circuncisión, no siendo ustedes judíos de nacimiento, pero quieren que se circunciden para que ellos se puedan gloriar en ustedes. Luego dice el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza ¿en qué? En la carne. Ahora vean, hermanos, aquí Pablo es donde usa este juego de conceptos muy importante. Somos la circuncisión. ¿Y por qué somos la circuncisión? Porque no confiamos ya en la carne. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo respecto a esto? Bueno, la circuncisión es el desecho o la eliminación de una pequeña porción de la carne, ¿verdad? Si alguien no sabe qué es, pues investíguelo después, ¿verdad? Pero la circuncisión es esa pequeña eliminación, desecho de carne. ¿Sí? Y Pablo dice, somos circuncisión. Y estamos circuncidados, ¿por qué? Porque lo que estamos circuncidando nosotros es la carne, no el prepucio, que Pablo puede mencionar eso.
sino la carne de nuestra vida, aquello que nos da la vanagloria de nuestra vida. Eso que ostentamos como vanagloria, somos circuncidados, lo estamos desechando, lo queremos quitar porque no nos queremos gloriar en la carne, dice Pablo claramente. No teniendo confianza en la carne, porque nuestra única gloria, ¿en dónde está, hermanos? En Cristo. Mi gloria está en Cristo, no en la carne. Por eso debo considerarme un circuncidado, un hombre que se ha circuncidado de la carne, que ha desechado la carne, porque no me quiero gloriar en las cosas de la carne, sino en Cristo. Así que Pablo usa este juego pequeño de palabras para decirnos, la única manera como yo pudiera ser hallado en Él, en unión con Él, la única manera es que yo deseche las cosas que me glorían de la carne, para que mi gloria solamente sea en Cristo. Ahora, ¿cuáles son esas cosas que Pablo resume de esta forma de su vida en una serie de posiciones, de posesiones y eventos que son la gloria de la carne y que él dice, estoy desechando, las estoy quitando? ¿Cuáles son? De las cuales yo me he circuncidado en mi vida. ¿Cuáles son? Bueno, versículos 4 al 7. Vamos a leerlos, 4 al 7. ¿Cuáles son esas cosas que Pablo dice, las desechamos de nuestra carne porque esto me estorba para ser hallado en él? 4 al 7, leamos, todos juntos. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Vean, hasta ahí, hasta el 7. Pablo enumera, hermanos, 4 cosas que eran parte de su posesión debido a su nacimiento y que todas ellas son razones por las cuales él podía tener confianza en la carne y gloriarse en ellas. ¿Cuáles son esas 4 cosas que Pablo dice que podría él, o bueno, 4 menciono yo aquí, pero en realidad son más? Pero que Pablo dice que puede él gloriarse en la carne. Y él ya se circuncidó de eso, ya quitó, él dice, ya soy un circunciso de esas cosas. ¿Cuáles son esas? Bueno, primero dice, circuncidado al 8º día. ¿Qué está diciendo Pablo con esto? Bueno, que él es, estoy diciendo, soy de cepa plena judía, una cepa judía, es decir, soy judío. ¿Por qué? Porque mis padres cumplieron desde un principio la ley de Levítico. Lo cumplieron y al octavo día, hermanos, aquí hermanos, no nos distraigamos ahorita con niños, ¿verdad? Aquí. Hermanos, somos, dice Pablo, soy plenamente judío, un judío completo. Y eso para mí puede ser una honra, porque mis padres al 8º día me circuncidaron. Miren, Levítico capítulo 12, versículo 3 dice, 12:3, Levítico 12:3. Y al 8º día se circuncidará al niño. La ley judía era estricta. Al 8º día circuncidarás al niño. Y él dice, Pablo, yo soy un judío de cepa. Ahora, Pablo no nació en Israel, hermanos. ¿Pablo dónde nació? Pues se llama Pablo ¿de qué? Tarso. Saulo de Tarso. Tarso era una colonia romana. Pero él no nació, hermanos, en Israel. Pero sus padres sí eran judíos. Y sus padres, como él no nació en Israel, dice, mis padres no por eso se relajaron en este asunto. Me circuncidaron al 8º día. Así que Pablo dice, si algo pudiera yo gloriarme, es que soy un judío de cepa. Me circuncidaron al 8º día. Segundo, dice, soy del linaje de Israel. No soy un prosélito. No soy alguien que alguien le habló de los judíos, de la ley judía, del pueblo judío y le gustó y luego me hice judío. No soy un prosélito, soy del linaje de Israel. Es decir, tengo familia que proviene de Israel y tengo plenamente identificado este linaje de Israel. Soy un descendiente de Abraham,
de Isaac, de Jacob, y de todos puedo numerar hasta llegar a mis padres. Soy un heredero del pueblo, del pacto de Dios con ellos. De eso me puedo gloriar. Luego aparte dice, de la tribu de Benjamín. Ahora uno dirá, ¿por qué Pablo se podría gloriar de la tribu de Benjamín? ¿De qué tribu se podría gloriar alguien, hermanos, si fuera de Israel? Si fuera de Israel, ¿de qué tribu se podría gloriar alguien? ¿De la tribu de qué? ¿De Judá? De la tribu de Judá, diría uno, porque de ahí vienen todos los reyes, ¿no? Pero hermanos, sépanse que Judá y Benjamín en el tiempo, hermanos, en que fueron dividido el reino, Judá y Benjamín se hicieron uno solo. ¿Sí recuerdan esta historia? Judá y Benjamín se hicieron uno, y fue un solo pueblo, y fueron dos reinos, el reino de las 10 tribus, el reino del norte y el reino del sur, Judá y Benjamín, y se hicieron uno, y se formaron un solo pueblo. Así que Pablo dice, yo soy de la tribu de Benjamín, una tribu distinguida, porque ellos mismos, hermanos, no se dividieron, se fueron precisamente con el grupo del pueblo que Dios quería, del remanente de Dios. Así que podríamos decir que la tribu de Benjamín era el remanente y también el plan de Dios junto con la tribu de Judá. Ahora, ¿qué más dice Pablo? De lo cual él podría gloriarse. Hebreo de hebreos. Hebreo de hebreos. Esta es una expresión muy hebraica, ¿verdad? Porque alguien quisiera decir, yo soy del pueblo. Hace rato yo decía que él era de cepa, y se puede decir que él decía que era del linaje de Israel, circuncidado el 8º día, de la tribu de Benjamín. Se podía gloriar de todo eso, pero decir hebreo de hebreos es decir, soy más mexicano que los mexicanos. Alguien puede decir, ¿verdad? ¿Y quién puede ser más mexicano que los mexicanos? Es una expresión de decir, tengo bien arraigado mi identidad como mexicano. Y Pablo está diciendo, soy hebreo de hebreos. Muchos judíos en aquella época adoptaron, hermanos, la cultura griega, se llenaron de la cultura griega, muchos de ellos, incluso algunos de ellos algunos hebreos olvidaron su idioma y comenzaron a aprender y solamente tener el puro idioma griego. Pero esa cultura comenzó a absorber a aquella gente, y muchos hebreos comenzaron a mezclarse y a hacerse más griegos que hebreos. Incluso dice Flavio Josefo, uno de los historiadores, que en aquella época llegó a tal punto el honor y el orgullo de querer parecerse a los griegos, que era la cultura predominante, que algunos judíos, tratando de olvidar su origen, hicieron restaurarse cosméticamente la circuncisión. ¿Con qué propósito? Bueno, puesto que se bañaban en los baños públicos romanos, no querían parecer ya hebreos. Así que desde aquella época intentaron resarcir su circuncisión de manera cosmética. Y Pablo está diciendo, no, yo soy hebreo de hebreos. Tengo, si podría decir eso, muy arraigado mi pueblo. Y por último termina diciendo, bueno, no por último, pero tiene que ver con esta parte, que ahora tiene que ver con su elección. Estas cosas no las pudo elegir, pero era parte de eso. Pero en cuanto a su elección, dice el apóstol Pablo, en cuanto a la ley, ¿soy qué? Fariseo. Era de una élite, quienes se hacían notar por su devoción escrupulosa a los fariseos. Era una demostración escrupulosa de la ley de Dios. No había muchos fariseos en Israel. En una contabilidad y censo de aquellas épocas decía que solamente existían 6,000 fariseos, nada más 6,000 fariseos, y Pablo era uno de ellos. Eran los superhéroes espirituales del judaísmo. Su propio nombre significa fariseo, uno que es separado. Ellos se habían separado a sí mismos en la vida común y de los deberes comunes en orden para tener solamente una meta en su vida, que era guardar a detalle y escrupulosamente la ley. Lo podían hacer. Ahora, sigue siendo Pablo. Si pudiera gloriarme, me podría también gloriar de que soy en cuanto a celo era ¿qué? Hermanos, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Pablo, en su ceguera espiritual que tenía antes, creía que él hacía bien en perseguir a la iglesia, tenía un celo grande, no solamente por su nación, sino también por su religión. Era una jactancia en lo que él llamaba celo por la religión de sus padres y la costumbre de ellos.
En Gálatas 1, 13 y 14 Pablo dice a este respecto, cuando habla de ese celo que tenía, hay Gálatas 1, 13 y 14, que dice, ¿sí? Gálatas 1, 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Así que dice, ¿quién me podía objetar esto? Tenía un celo por la religión de mis padres. Y luego termina diciendo, en cuanto a la justicia que es en la ley, ¿era qué? Irreprensible. Esto muestra que Pablo alcanzó el estándar de justicia delante de los hombres, de tal manera que nadie podía señalarle a Pablo humanamente dónde había quebrantado una ley. Era un hombre, era un maestro de la ley respetado, porque era irreprensible. En cuanto a las obras de la ley, irreprensible. Nadie me podía objetar, ni decir, ni achacar absolutamente nada. Era irreprensible. Esto muestra entonces el estándar de vida del apóstol Pablo, pero no el estándar de vida del Dios Santo. El estándar de vida de un hombre, pero no el estándar de vida de un Dios Santo, porque cuando Dios lo encontró, le dijo, te voy a enseñar cuánto te es necesario padecer por causa de mi nombre. Y el apóstol Pablo dice, todas estas cosas son motivo de gloriarme en mi carne. Pero Pablo dice, soy un circunciso de estas cosas, de las obras de la carne. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es importante circuncidarnos de las obras de la carne? ¿Por qué es importante circuncidarnos de aquellas cosas de las que nos gloriamos? Dios te ha dado un talento para alguna cosa, para la cocina, para el deporte, para habilidades manuales. Qué bueno, te lo ha dado Dios. Pero ¿por qué te glorías de eso? ¿Por qué gloriarnos en decir, oh, yo cocino mejor que nadie, oh, yo juego mejor que nadie, oh, yo hago mejor que esto? A veces, hermanos, a veces es chocante escuchar a personas gloriarse de sí mismas. ¿Las han oído o no? Hermanos, esto es lo mejor que puedes encontrar o ver o probar. Qué bueno. Por eso dice la Biblia, alábate el extraño y no tu propia boca, porque es chocante escuchar a una persona decir cuán bueno es en hacer lo que hace. He escuchado a muchas personas decir eso. Y a veces hasta nos ponen una expectativa que dice, bueno, a ver si es cierto, y cuando uno lo dice, no está bien, está bien, pero no es lo mejor, ¿verdad? Alguien una vez me presumía diciéndome, esto es lo mejor que usted va a probar aquí en todo Juárez e incluso en toda la región. Y era tanta la expectativa, dije, pues a ver si es cierto. Y cuando probé, dije, bueno, he probado mejores cosas. Pero ¿por qué ser tan chocantes en alabarnos a nosotros mismos? Y Pablo dice, cuando yo soy así, la gente no me encuentra unido a Cristo. Y el deseo de Pablo no es encontrarse a sí mismo, el deseo de Pablo es ser hallado en Él, ser hallado en Cristo. Todos los días que la gente me vea y ser hallado en Cristo. ¿Qué valor le daba Pablo a esto, hermanos? A todas estas cosas. ¿Qué valor le daba Pablo a todas estas cosas por las cuales dice, yo podría gloriarme de todo esto? ¿Qué valor le daba Pablo, hermanos? El único valor que Pablo le daba a todas estas cosas era de pérdida. Algo que no tiene valor. Miren, versículos 7, 8, 7 y 8. 7 y 8, veamos. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como ¿qué? Como pérdida por amor de Cristo. Ahora, escuchen la palabra pérdida. Ese es el valor que Pablo le da a esas cosas. Pérdida. Versículo 8. Y ciertamente, lean conmigo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo habla 3 veces del valor de estas cosas como pérdida. Pérdida.
El único valor que tienen para mí es pérdida. Algo que ha perdido su valor, que está en detrimento. 3 veces en estos versículos se refiere a esto como pérdida, pero no como algo que me duele haberlo perdido, porque de pronto hay cosas que perdemos nosotros y nos dolió haberlas perdido, ¿no? Pablo no se refiere a ese dolor de haber perdido algo. Tampoco se refiere al dolor o a la frustración de que alguien se lo quitó o alguien se lo robó. No, esa no es una pérdida en ese sentido. Pablo está diciendo que todo lo tiene como pérdida por su propia voluntad, lo ha desechado por una sola causa, por amor a Cristo. Todo esto lo tengo como pérdida por amor a Cristo. No tienen ya absolutamente ningún valor para mí. Nadie me lo quitó, no lo perdí. Yo lo deseché. Hice circuncisión en mi vida de las cosas de la carne. Y circuncisión tan fuerte que Pablo termina diciendo el valor incluso todavía no solamente de pérdida, sino que incluso si esto en algún momento llega a estorbarme y esto de pronto alguien ve en mí algo más a mí que a Cristo, entonces Pablo dice, lo tengo ¿como qué? Basura. Basura. Vean versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es una palabra fuerte, incluso aquí en el mismo español la palabra basura. Lo tengo por basura, imagínate. Imagínate que de pronto te digan tu título como profesor o maestro o doctor, en lo que tú quieras, es basura. Te vas a enojar, ¿verdad? Tú te vas a enojar en ese momento. Tú vas a enojarte en ese momento y decir, ¿por qué me pone como basura eso? Pero dice Pablo, si esto no me ayuda a ganar a Cristo y ver a Cristo en mi vida, es basura. Ahora, no quiere decir que tu título sea basura. No quiere decir que el esfuerzo de tus padres es basura porque te dieron estudios. No quiere decir que todo ese cobijo y lo que Dios te guardó para que tú pudieras levantar o tener una profesión, alguna cosa, es basura. No quiere decir eso. Pablo dice que eso es basura si no me permite ganar a Cristo. Si no me permite tener en mi vida esa ganancia que la gente vea a Cristo y no a mí. Entonces, si me ven a mí, es basura. Es basura. Ahora, es una palabra muy fuerte. Es una palabra muy fuerte. Porque la palabra que Pablo usa aquí, griega, es escubalón. Y esta palabra se usaba de 2 maneras. Una, para llamarle así al excremento. Escubalón. Y la otra, para arrojar todo el desperdicio que ya no te sirve a los perros. Usaban todo el desperdicio de comida, todo eso, echaban a los perros o a los cerdos, y era escubalón, basura. Nadie lo quiere. Cualquiera que fuera la intención de Pablo de llamarle escubalón, lo tengo como escubalón. Cualquiera que fuera la aplicación, es fuerte. Es fuerte. Así que la palabra muestra qué tan insignificante, qué tan inútil son todas esas cosas. Si eso estorba para que Cristo sea glorificado en nuestras vidas y si no nos permite ser encontrados o hallados en Él. Hermanos, aquí está el punto y la conclusión final. ¿Qué estás buscando en tu vida? ¿Encontrarte a ti mismo o ser hallado en Él? Encontrarte a ti mismo y sentido a tu vida. ¿Por qué? Tu vida y el sentido a tu vida se lo da Cristo. No se lo dan tus títulos. No se lo dan las cosas que tú ganas. Esas son cosas necesarias para la vida. Para la vida. Pero hermanos, el ser encontrado en Cristo, hallado en Cristo, es el más grande privilegio. Que la gente nos identifique como cristianos. ¿Y por qué te identifican como cristiano? Por lo que haces, por cómo hablas, por cómo piensas, por cómo te conduces, por cómo te vistes. Toda tu vida
Y cuando la gente te encuentra en Él, esa es la gloria del Señor. Es la gloria para el Señor, porque no nos ven a nosotros, ven a Cristo. Así que, hermanos, pésimo valor, falso valor, encontrarnos a nosotros mismos. Que la gente nos encuentre a nosotros en Cristo. Pero para eso hay que circuncidar nuestra carne. Todo aquel valor, todas aquellas cosas, échalas fuera. Para que Cristo sea visto en nosotros. Vamos a orar, por favor. Padre, tú sabes que hay muchas cosas en nuestra vida que le damos tanto valor, Padre. Nuestra propia justicia. Nuestros títulos. Nuestras búsquedas continuas, Señor, de un plus, un valor mayor. Padre, sabemos y entendemos que hay cosas necesarias en nuestra vida, las cuales debemos buscar y debemos luchar por ellas. Pero cuando esto nos estorba para que la gente nos vea unidos a Cristo, ayúdanos, Señor, a circuncidar el sentido del valor de lo que somos. Ayúdanos, Señor, a no darle ese valor a nuestra vida por lo que hemos aprendido, por los títulos que tenemos, por el dinero que poseemos, por la ropa que vestimos, por incluso nuestro aspecto físico, nuestro color o nuestra estatura, cualquier cosa, Señor. Ayúdanos, Padre, a no darle valor a nuestra vida por esas cosas, porque eso, Señor, si nos estorba para que la gente vea a Cristo, es basura. No queremos, Señor, encontrarnos a nosotros, porque tú ya nos encontraste a nosotros. Y ahora que estamos ligados a ti, Padre, ayúdanos a vivir esa vida ligada y unida a Jesucristo. Te lo suplico, Señor, y te lo pido en su nombre, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a culminar, hermanos, nuestro culto en este momento con las peticiones que tengamos. Si alguien tiene una petición, por favor, hermanos, lo menciona. Y también pedirles a los hermanos que están allá en la transmisión, si quieren una petición o exponer una petición en el chat, por favor háganlo con tiempo para que podamos leerlas antes de que termine este tiempo de oración. ¿Hay alguien aquí, hermanos, en este momento que tiene? Hermano Rubén, de ese lado, comenzamos. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Nosotros les pedimos que nos apoyen en oración. Está ya prácticamente una semana que se lleve a cabo el parto de Mariel, mi cuñada. Entonces, pedirle a nuestro Dios que todo salga bien. También por mis suegros que se